El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Te noto preocupado. Sí, es que tengo que hacer un trabajo final de diseño gráfico acerca de la caricatura. No te preocupes, yo tengo un amigo que es diseñador y él te puede ayudar. Sí, gracias, ayúdame. Yo lo que le puedo decir de eso es que la caricatura es un género que es entre artístico y político, social. A diferencia del arte que hace una postura desde lo que piensa el artista, la caricatura sí tiene en cuenta una visión general, lo que piensa la gente, lo que siente la gente, lo que afecta al pueblo. La caricatura entonces tiene, dijéramos, un propósito de construcción social y construcción cultural también. Precisamente en el estudio tengo algo acerca del tema. ¿Tiene tiempo ahora? Sí, tengo Porque tiempo. podemos ir al estudio y yo le voy explicando poco a poco lo que tiene que ver con unos textos que tengo y miro también. Orlando, me gustaría mostrarte los hechos históricos que he ido seleccionando y sus respectivas caricaturas. La Convención de Ocaña se celebra en 1828 en la ciudad de Ocaña y básicamente es el enfrentamiento ideológico entre bolivarianos y santanderistas. Este enfrentamiento es centralismo versus federalismo. Los dos querían reformar la Constitución de Cúcuta, pero cada uno bajo sus propios intereses. Los federalistas se unieron con el grupo separatista venezolano y hicieron mayoría en la convención, en la cual Bolívar no quiso asistir. Eso les molestó a los bolivarianos, pero estaba desde Bucaramanga dirigiendo pues el grupo centralista. Con ello, como eran mayoría los federalistas, los centralistas disolvieron la convención fue anulada, no hubo nueva constitución, pero los centralistas tomaron el poder, dejando un poder dictatorial en manos de Simón Bolívar. La consecuencia fue indudablemente la separación de la Gran Colombia, o sea, la división irreconciliable entre Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Las Nuevas Aleluyas es la primera caricatura política que se conoce en el país. De autor anónimo, en ella un bolivariano aplica un lavativo a un liberal. Su inspiración fue la disputa entre partidarios de Bolívar y Santander, quienes a partir de la Convención de Ocaña en 1828 se convirtieron en enemigos irreconciliables. Esa caricatura es bastante grotesca, pero pues eso es la caricatura en parte, ¿no? Y veo que está trabajando a José María Espinosa. Fue un gran retratista de próceres, también pintor, y fue uno de los primeros, bueno, duro el hombre. José María Espinosa, pintor bogotano, dibujante y caricaturista, desde muy joven se enroló en los ejércitos patriotas, siendo abanderado de las tropas al mando de Antonio Nariño. Tomado prisionero en Popayán en 1816 y a punto del fusilamiento por la derrota del ejército patriota en la campaña del sur, elabora un retrato burlesco de Laureano Grueso, capitán español realista, quien representaba el poder español y decidía sobre la vida de los prisioneros. Fue este el primer paso de la caricatura con su actitud de reto satírico.
Espinosa pintó las 10 principales batallas de las guerras de la independencia. En la mayoría de ellas había peleado como soldado. Dejó numerosos retratos caricaturescos de destacadas personalidades y de personajes callejeros de Bogotá. La caricatura necesariamente en esa época tenía que ver con gente, dijéramos, de prestante en términos de que los hombres que se forjaron como caudillos del pueblo eran gente letrada. Exactamente. Pero básicamente esta gente no podía hacer muchas cosas sin el concurso del pueblo. Y como usted sabe, pues de todas maneras, el que escribe la historia es casi como el que la hace, ¿no? Y esta caricatura, por ejemplo, que te estoy poniendo como ejemplo, tiene que ver con básicamente ese aporte grandísimo que hace la gente común y corriente de los pueblos a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, en este caso a este cambio administrativo, ¿no? de las colonias españolas a una autonomía como repúblicas. Entonces, básicamente tenemos aquí a las mujeres, el papel de las mujeres es importantísimo también. Tenemos aquí a los artesanos, a los campesinos, que eran blancos, pero que básicamente pertenecían y eran descendientes de indígenas. ¿La tinta china era entonces la técnica más utilizada? La tinta china, que es convencional, todos la conocemos. La trabajamos entonces ya luego sobre el papel como lo hacían ellos. Mire, Sebastián, que nos quedó parecido como a Nariño. Pero fue uno de los generales de Bolívar que vino a aportar, dijéramos, ese sentimiento campesino indígena popular a lo que hizo. En este caso lo vamos a hacer condecorado como para lo que yo le explicaba de la caricatura. La caricatura lo que hace es exagerar cosas. Difícilmente pues podía haber alguien de ellos en un campo de batalla pues condecorado, pero en este caso está hablando con las otras personas, estamos hablando de las mujeres. ¿Ha oído hablar de Policarpa Salabarrieta, no? Entonces la mujer, exactamente, la mujer también es uno de los elementos importantes, porque las mujeres a veces se les asigna un papel solamente como, entre comillas y con mucho respeto, como de apoyo nomás, pero no, las mujeres son decisivas o fueron decisivas en esas gestas de la libertad. En esa época los periódicos o los materiales impresos tenían mucho que ver con reproducciones de grabado. Y el grabado de todas maneras no se puede hacer de otra manera como no sea en blanco y negro en esa época. Por esa razón entonces los dibujos que se hacían y que posteriormente se volvían grabados se hacían primero en lápiz. La caricatura y la figura gráfica, la figura dibujada, era el vehículo para que el pueblo, la gente del pueblo hiciera comprensión de lo que estaba pasando. En cuanto a lo técnico, ¿qué le cuento? Ya utilizamos esta plumilla. Vamos ahora a utilizar la delgadita. ¿Para qué nos va a servir la delgadita? Para poder hacer algo que en esa época se llamaba las texturas. Entonces esta plumilla muy delgada nos va a servir para texturar. Texturar es poder hacer algunas características de lo que tienen los personajes. Vamos a trabajar entonces esta en una técnica que se llama la aguada. Y la aguada tiene que ver con la posibilidad de humectar o humedecer algunas zonas del dibujo para poder lograr algunos efectos de claroscuro. Lo que estoy haciendo acá es humedeciendo el borde externo del dibujo con bastante agua y me estoy yendo hacia allá para que vaya el agua deformándose hacia allá.
Lo mismo puedo hacer aquí en la parte central con mucho cuidado. Tengo que utilizar más bien como poquita tinta para que logre el mismo efecto. Esto era más o menos lo que ellos trataban de hacer. Sebastián, ¿qué otro tema o qué otro periodo de la historia van a tratar de acerca de la caricatura? Me pareció muy importante continuar con la época del radicalismo. El radicalismo en Colombia tuvo su época de esplendor hacia 1866 con la Constitución de Río Negro, con la llamada Constitución de Río Negro. Y es el federalismo ya exacerbado, ya había existido en los años anteriores, pero ya con la nueva Constitución la unidad nacional pierde todo su sentido y se va a caracterizar por una época de muchísimas guerras civiles regionales y el poder central en Bogotá había perdido toda su fuerza, no podían intervenir en las guerras. Principalmente es una época en donde hay la totalidad de libertades para la prensa, las libertades individuales y libertad del porte de armas. Cuando entraron de lleno los conservadores a gobernar el país, aumentaron los ataques de la prensa y se fundaron periódicos humorísticos en gran parte del territorio colombiano. En 1870, Alberto Urdaneta inicia la edad de oro de la caricatura en Colombia. A su regreso de Europa, trajo al país información sobre la caricatura contemporánea, en particular sobre los retratos cargados. Figuras de cabezas gigantes y cuerpos pequeños, elaboradas a lápiz y acuarelas, representando la grandeza del poder y a la vez la impotencia en sus acciones. Las víctimas de sus cabezas cargadas fueron los radicales. Bueno, Orlando, una vez elaborado el dibujo, ¿cómo llegábamos o cómo lo lograban imprimir? Ese es un tema bastante interesante, Sebastián. Creo que voy a necesitar otra vez volver a dibujar para que entienda el proceso, cómo era la cuestión del grabado. Listo, vamos a dibujar. Entonces la idea era que esta ilustración fuera reproducida, ese es como el asunto principal, la reproducción. Entonces lo primero que hacían era escoger una muy buena tabla, generalmente se trabajaba sobre maderas bastante finas, estamos hablando del cedro, y esa tabla debería ser pulimentada totalmente. Luego de eso entonces tenían que vertir sobre ella algo que sería el equivalente hoy como de una cera, sobre la cual entonces ya luego el artista, y con un punzón o con un instrumento puntiagudo, podía repetir el dibujo sobre la tabla. Esa es una técnica que se conoce como la silografía. Una vez que ya se tenía entonces la tabla impresionada, se retiraba el papel y entonces comenzaba el proceso, que teniendo ya la tabla se utilizaban unas herramientas que se llamaban gubias. Entonces el maestro grabador sobre la tabla hacía repujados, esos repujados sacaban, por ejemplo, al hacer una línea salía el acerrín de la madera, creaba un hueco. Entonces se cogía la tabla y esta tabla con el dibujo ahí era cubierto con una película de tinta. Entonces luego de eso se colocaba el papel y había una máquina que era un tornillo central acá que iba a dar a una placa metálica bastante grande y bastante pesada. Exactamente, la prensa manual. Entonces, la persona entonces se colocaba, ponía sus dos manos y hacía girar este tornillo de tal manera que bajaba toda la fuerza de esta lámina sobre el papel que colocábamos sobre la madera propiamente ya entintada, y el papel quedaba imprimado, impreso, untado de lo que había ahí.
regeneración la causa o se debió a el desorden administrativo y político que había creado la Constitución de Río Negro. Entonces, lo que hace la regeneración y lo que hace la Constitución del 86 es volver a un centralismo, dándole autonomía, cierta autonomía local, pero solo en servicios públicos a las regiones. Se vuelven a crear los departamentos y se vuelve a restablecer relaciones con la Santa Sede y se crea una ayuda de la Iglesia Católica principalmente en los temas de educación. La regeneración como tal pues fue el cambio ya o la creación de un Estado moderno que es el que conocemos hoy en día. La denuncia de los vicios del poder y la lucha por la libertad de prensa caracterizaron a la caricatura durante la etapa histórica conocida como regeneración a finales del siglo XIX. Los gobernantes fueron sus blancos frecuentes, ridiculizando las fisonomías, sus gestos y sus acciones. En esta caricatura de Salvador Presas, la opinión pública le da una patada al presidente Rafael Núñez, lo tumba por las escaleras del palacio. Atrás en las gradas quedan el sombrero de copa y el bastón. Entonces básicamente vamos a mirar cómo comenzaron a aplicar algunas técnicas de color sobre algunas piezas que ellos hicieron. Entonces básicamente utilizaron la técnica que ya habíamos visto con el pincel. Entonces el mismo pincelito que estábamos utilizando con anterioridad lo podemos limpiar un poquito y podemos utilizarlo para lo que vamos a hacer. Y esta reproducción entonces la hacían ¿en dónde? La hacían en murales, la hacían en frescos, la hacían en cuadros al óleo, o sea, tenían una aplicación diferente. Aún desafortunadamente aquí en Colombia no había llegado la reproducción propiamente dicha en color como la que conocemos hoy. Entonces estas técnicas de color las utilizaban más bien para unas apropiaciones o un tipo de manifestaciones que eran más de orden artístico. Bueno, esto que está viendo aquí Sebastián está viendo una técnica que es bastante aguada. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre témpera y acuarela o acuarela y témpera? Vamos a hacer una prueba para explicárselo. Yo voy a pasar este pincel por acá y vea usted lo que está pasando. Se transforma este fondo amarillo con el azul en un tercer tono que es el verde. ¿Qué tienen dentro de la investigación acerca de los inicios del siglo XX? La guerra de los 1000 días y la separación de Panamá. La consecuencia de la guerra de los 1000 días es que luego de la regeneración se le quitan todas las libertades y todas las atribuciones. En cierto momento tenía el Partido Liberal y es el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Después de que el intento fallido de Rafael Núñez y luego de don Miguel Antonio Caro de perpetuarse en el poder, va a quedar un importantísimo conservador que es Manuel Antonio San Clemente. La obra militar y comercial más importante de su momento en el mundo, la construcción del Canal de Panamá, fue motivo de caricaturas que criticaron abiertamente cuando Estados Unidos se entrometió en la separación del canal. Muchos periódicos denunciaron las maniobras del tío Sam en Colombia. En medio del drama que significó la desmembración del territorio patrio, se abrieron poco a poco las compuertas del humor para que hiciera presencia la gráfica crítica. Como uno de los mayores críticos en el período de la hegemonía conservadora, encontramos al más reconocido caricaturista colombiano, Ricardo Rendón. Sus caricaturas políticas atacaban constantemente los gobiernos conservadores. Él realiza sus personajes con los mínimos trazos posibles, los distribuye en el espacio, muchas veces sin fondo, para resaltar su acción. Usa rayas para exaltar la exclamación y algunas palabras para identificar con facilidad lo que ocurre. Son evidentes además los trazos que hacen ver feos a los personajes. Fue el máximo caricaturista de la primera mitad del siglo XX. Tiene bastante adelantado el trabajo, Sebastián. Deberíamos mirar algo sobre lo de la República Liberal, que ese tema es apasionante.
En la década de 1930, con el regreso del Partido Liberal al poder, el conservatismo entró en abierta oposición al gobierno. José María Gómez, Pepe Gómez, gran caricaturista conservador reconocido por su imaginación, abundancia de recursos, variedad y fluidez con el lápiz, se caracterizó por el uso de seudónimos y variedad de técnicas y sátiras a los presidentes y políticos de la época. Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, la caricatura sufrió una gran represión. La situación de la libertad de prensa se agravó cuando el gobierno nacional expidió el decreto en el que se ordenó la prohibición de todo tipo de publicaciones de burla o irrespeto al presidente o a las autoridades legítimamente constituidas, so pena de cárcel en colonia penal hasta por 2 años. La dictadura de Rojas Pinilla por la censura y persecución a importantes diarios del país solo dejó unos cuantos héroes caricaturistas como Hernán Merino y Hernando Turriago Chapete. Muéstreme, Sebastián, ¿qué más tiene en la multimedia? En los tiempos del Frente Nacional, la sátira política sobrevivió gracias a su unión con el tema social y a la apertura hacia los problemas de América Latina. Durante los años del Frente Nacional, los caricaturistas logran mantener la opinión divergente e imponerse en un medio político poco propicio. La aparición de Héctor Osuna es un fenómeno en la caricatura colombiana. En sus dibujos demuestra cómo la gráfica crítica puede abarcar toda la historia contemporánea del país. Ha sido un referente de la política nacional en los últimos gobiernos. Interpreta el sentir popular. Es un gran analista político que se ha mantenido vigente por más de medio siglo. Una de sus caricaturas más recordadas en los últimos tiempos es El Elefante, un símbolo del ingreso de dineros del narcotráfico a las elecciones presidenciales en 1994 y un ícono para diversión de la opinión pública. Solo hasta mediados de la década del 70 entra de lleno el concepto de humor gráfico en Colombia, gracias a las asociaciones de caricaturistas y a la consolidación de una presencia con calidad en los certámenes mundiales. Los temas no se ajustan solamente al acontecer político. Por el contrario, en la mayoría de ellos existe una búsqueda permanente de un lenguaje universal. La técnica de la caricatura hoy cuenta con diversidad de medios, lenguajes y protagonistas. Hoy se puede hablar de especialidades de la caricatura, las que se producen en medios electrónicos y audiovisuales, las que recurren al texto con intención satírica y humorística, las que utilizan la voz y la imagen de un personaje humorístico y las que tradicionalmente se han expresado por medios gráficos. Pues sí, Sebastián, ¿cómo le pareció el trabajo? Bien, ¿Sí? estuvo entretenido. ¿Los dibujos le gustaron? Sí. Chévere, chévere. Bueno, el trabajo que usted tiene en manos es bastante bueno y es una responsabilidad. La caricatura, le diría ya por último, que es como un sentido bastante positivo de alguien que se atreve a decir las cosas que los demás no dicen. Las imágenes ayudan a que la gente comprenda algunas realidades, sobre todo en sociedades muy totalitarias o con un alto grado de agresividad. En eso la caricatura por estos tiempos y desde siempre ha sido una herramienta de liberación y una herramienta de evolución humana, de inteligencia. Lo único que le deseo es mucha suerte con su trabajo. Vale, gracias. Hermano, mucha suerte. Gracias. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.